¿qué tal? Los saludo desde Antena Lince, en un episodio más de Todo que Ver. En cada programa estaremos poniendo un tema sobre la mesa. Invitaremos a 3 expertos que nos compartirán sus opiniones, nos dejarán recomendaciones y nos informarán de diversos temas, ya sean académicos, de salud, sociedad, entre otros. Un tema, 3 expertos, 3 enfoques. En este episodio Todo que Ver trae para usted el tema, las vacunas. ¿Son la solución para la pandemia de COVID-19? Acompáñenme a conocer a nuestros 3 invitados. Doctor Juventino III Colado Velázquez. Es licenciado químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es doctor en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Licenciada Flor Marina Salazar Báez. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con un diplomado en intervención psicoeducativa en la primera infancia dentro de esta misma institución. Doctor Josué Camberos Barraza. Es licenciado en Medicina General por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó estudios de posgrado en maestría en Biomedicina Molecular por parte de la Facultad de Medicina de la UAS y maestría en Ciencias de la Educación por parte del Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Mucho gusto en tenerlos aquí. Vamos a iniciar con las damas y le toca el turno a la maestra Flor Salazar. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Es un placer estar aquí con ustedes en esta mesa para debatir este tema tan importante como el de las vacunas en estos tiempos de pandemia. Es un placer, maestros. Es un gusto estar aquí con ustedes. Exactamente, así es, Flor. Maestro y doctor Juventino Colado, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, María de Los Ángeles. Encantado de estar aquí en Antena Lince para estar en este foro de debate. Muy bien, y por supuesto contamos con la presencia del doctor Josué Camberos. Muchas gracias, María. Igual, muchas gracias por la invitación, por estar en este foro debatiendo y compartiendo ideas con mis compañeros y sobre todo lo más importante de informar a la sociedad y sobre todo en este momento de tanta información que circula en redes sociales que puede ser en muchas de las ocasiones sumamente contradictorio a la verdad. Y qué bueno que se abren esos espacios. Así es. Y hablando de la inquietud de la sociedad, doctor Josué, ¿qué nos podría decir sobre cómo funcionan las vacunas en COVID-19? Bueno, hablar de las vacunas tendremos que empezar diciendo que para México tenemos básicamente 3 tipos de vacunas que están aprobadas. Lo que serían vacunas de RNA mensajero, vacunas de vectores virales y vacunas que tienen algunas subpartículas de proteínas. En cualquiera de los casos la finalidad es que el cuerpo de la persona cree inmunidad generando unas células que se llaman linfocitos B o linfocitos T, que la intención de esto es que al final de cuentas la persona pueda generar anticuerpos y que estos anticuerpos puedan neutralizar al virus cuando la persona se infecte o este virus entra a su organismo. La finalidad básica fundamental es eso, que estas vacunas a través de los diferentes mecanismos que puedan generar inmunidad hagan que la persona tenga esta defensa en su organismo. Básicamente ese sería el mecanismo de acción. Sería ese. Doctor Juventino, ¿qué nos pudiera añadir en la función de las vacunas en COVID? Bueno, principalmente algunas de estas vacunas tienen una tecnología nueva que no se había utilizado, tecnología de RNA mensajero, y que ha sido cuestionada por ser demasiado nueva. Pero en la realidad es que ya se ha verificado esta tecnología, ya tiene algunos años en uso, se ha probado con éxito en modelos animales y han habido prototipos para vacunas para enfermedades más catastróficas como el ébola. Entonces, estos nuevos mecanismos de acción de las vacunas
ya se encuentran previamente estudiados. Solamente es la primera aplicación con un virus de este tipo. Muy interesante esta información que nos van compartiendo nuestros expertos. Y vamos a continuar porque este tema ha provocado muchas sensaciones, entre ellas el miedo. ¿Cuál sería el mayor miedo frente a las vacunas que la sociedad enfrenta, maestra Flor? Mira, en realidad son muchos los miedos que hay en estos tiempos respecto a la pandemia de COVID y sobre todo a las reacciones que pueden tener las vacunas. Tenemos cierto miedo colectivo en la sociedad. ¿Por qué? Por la desinformación. Esa es el mayor problema que existe con la desinformación en cuanto a las vacunas, porque nosotros estamos escuchando a dos expertos en el tema y alcanzamos a comprender la situación. Pero debido a las redes sociales, que hoy en día estamos inundados de tecnología, pero no se utilizan de la manera más adecuada. ¿Qué pasa? En redes sociales hay muchas fake news que desinforman nada más a la población y entra un miedo. Aquí es donde viene lo que les comento del miedo colectivo. ¿Por qué? Porque no conozco lo que es realmente la información y todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy conociendo y aportando o aprendiendo, lo estoy haciendo de información que no está verificada. Hay que preocuparnos por informarnos de manera adecuada. Ese es el detalle con este tipo de información falsa. En cuanto al miedo de la sociedad, ustedes como doctores, doctor Josué, le llegan personas, le preguntan sobre si me vacuno, si no me vacuno, si lo que estoy enfrentando, en cuanto a ese miedo del que nos desarrolla la maestra Flor. Sí, de hecho, María, es una plática que ya se volvió cotidiana, es algo que ya lo vemos en nuestro día a día, entre amigos, familiares, pacientes que llegan y lo primero que nos dicen es: doctor, ¿me vacuno o no me vacuno? Dicen que las vacunas fueron desarrolladas muy rápidas y toda la información que alcanzan a leer de redes sociales, que en la inmensa mayoría, como lo ha comentado ahorita Flor, son falsas. Entonces no tienen un fundamento, la única intención es desinformar. Lamentablemente, sí está llegando bastante a la sociedad y la sociedad y la gente en realidad está cayendo en esta falsedad, en estas mentiras en contra de las vacunas. Lo que comentaba ahorita el doctor Juventino precisamente es que las vacunas tienen todo un proceso de fases en los cuales se van a ir generando, ensayando, y si cumplen con todos los pasos, estas vacunas se consideran seguras, se consideran buenas para las personas, y todas las vacunas que actualmente están aplicándose en el país, todas han pasado por todas esas fases de estudios, por lo cual eso nos lleva a la conclusión de que las vacunas que se estén aplicando aquí ahorita en el país, todas han cumplido con estrictos criterios de estudios, de calidad, de seguridad. Entonces, no hay por qué temerle a las vacunas. O sea, todas las vacunas han tenido un estricto protocolo de estudio, han superado todas las fases para desarrollarse y por eso es que se están aplicando. Tengan la seguridad que la vacuna que se esté aplicando aquí en estos momentos ahorita ha cumplido todos los protocolos de seguridad a nivel internacional y a nivel nacional también, ¿no? ¿Algún consejo, doctor Juventino, que nos quiera compartir a nosotros y a nuestros televidentes sobre cómo abordar y mitigar un poco ese miedo que tenemos ante las posibles soluciones que nos presenta el mundo para mitigar el COVID-19? Principalmente informarse de una manera clara, oportuna, buscar fuentes fidedignas, tener un criterio de no creer lo primero que veamos, en especial si son noticias que suenen muy escandalosas, sería lo primero que nosotros tendríamos que tener en cuenta para dudar de la posibilidad de que estas fuentes sean fidedignas. Bueno, pues en unos momentos vamos a continuar entrando más a fondo sobre el tema de la COVID-19. Así es que vayan, preparen alguna botanita o algo porque esto apenas empieza. Regresamos en unos momentos, todo que ver.
continuamos aquí en Todo Que Ver. Me comentaba maestra Flor sobre las preguntas que le generan, que le llegan a usted a través de sus alumnos, a través de diversas personas en la sociedad. ¿Nos las podría compartir? Claro, con mucho gusto, María de los Ángeles. Ahorita que comentó el maestro Josué, el doctor Josué, me vino a la mente todas esas preguntas que son las preguntas más frecuentes que se hace la comunidad estudiantil, la comunidad docente, la comunidad en general, que son las preguntas más frecuentes también de nuestra sociedad mexicana respecto a la vacuna. Normalmente las personas, como no están bien informadas, generalmente llegan con el médico y comienzan a hablar sobre las posibles dudas que tienen sobre las vacunas debido a la desinformación con la que cuentan. Una de estas puede ser, y están estadísticamente establecidas por el gobierno del Estado de México. Entonces, ahí es importante, tienes que saber dónde informarte. ¿Cuáles son estas preguntas? Una de ellas es si la vacuna produce infertilidad en hombres y mujeres. No sé si le ha tocado, doctor, que le lleguen con esta pregunta. Sí, de hecho sí me han preguntado precisamente en esa, pero no nada más de eso, sino en general de tantos efectos que uno ya piensa y dice, bueno, pues qué tanto harán las vacunas en tanto efectos adversos que las personas hablan y dicen que existen. Sí ha llegado personas y sobre todo porque son algunas vacunas de RNA mensajero con una nueva tecnología que se están usando y comentan pues que este material genético se va a incorporar a las personas, que nos van a hacer cambiar nuestra información genética, que nos van a cambiar nuestro DNA. Eso es completamente falso. Las vacunas de RNA mensajero, el RNA mensajero es una molécula extremadamente inestable, fácil de degradarse, que no se puede incorporar nuestra información genética, absolutamente para nada. En cuanto esta vacuna ingresa a nuestro organismo, esta vacuna hace que se forme una proteína, pero en cuanto se forma la proteína, esa información genética de este RNA inmediatamente es destruido por nuestra propia célula, de tal manera que es completamente falso que esta vacuna con esta información genética se vaya a incorporar a nuestra información o que esto vaya a generar alguna alteración genética de nuestra información. Eso es completamente falso, pero de ahí la importancia precisamente de hablar a las personas con ciencia, con verdad, de cercanía, explicándoles. O sea, las personas entienden, pero precisamente la fase fundamental de todo esto es esta plática, esta discusión, foros para poder platicar y que el miedo se disipe. El miedo se disipa a base de información y con base en información las personas toman decisiones y decisiones que en este caso son beneficiosas completamente para su salud. Adelante, Flor, el foro es de ustedes. Gracias, una disculpa. Y qué curioso, con eso me respondió también otra pregunta que normalmente hace la comunidad mexicana, que es el por qué o el por qué la vacuna salió tan rápido si en años pasados tardaban muchísimo tiempo en hacer una vacuna, que si la vacuna te va a modificar el ADN. Esa es una de las preocupaciones que ha resultado en la comunidad. Entonces, con eso ya queda resuelto. Y hablando sobre esa otra pregunta, a mí me gustaría conocer la opinión del doctor Juventino en cuanto a esa modificación que las personas, toda nuestra sociedad está preguntándose sobre uno de esos posibles efectos a largo plazo. Sí, en cuanto a efectos a largo plazo, no se espera que haya mayores efectos a largo plazo que el resto de las vacunas que ya hemos usado durante mucho tiempo. En realidad, la incidencia de algún efecto adverso es extremadamente rara con las vacunas, en el orden de unos cuantos casos por millones de dosis aplicadas. Hubo hace poco reportes con la vacuna de AstraZeneca de trombosis, pero se reportaron, cuando empezó todo esto, se reportaron solamente 30 a 35 casos después de haber vacunado a casi 6 millones de personas. Entonces, la incidencia de efectos adversos inmediatos es baja y la incidencia de efectos adversos a largo plazo se cree que sea mucho más baja, dado que el efecto inicial para generar inmunidad de las vacunas
tiende a ser en el corto plazo. Una vez generada la inmunidad, esto prevalece por cierto tiempo. Lo único que desconocemos de las vacunas de COVID-19 es la duración de su efecto. No sabemos si este se acabe en 1 año, en 2, o que sea como las vacunas que ya conocemos, por ejemplo, la vacuna de la polio, que prácticamente dura toda la vida. Eso sería lo único que desconocemos a largo plazo. Doctor, hemos escuchado aquí que los efectos, por lo que podemos escuchar, son seguras las vacunas. Dentro de los efectos a largo plazo que pudiera existir en un ser humano, ¿cuáles se podrían denotar? Un efecto. A pesar que son extremadamente raros, un efecto posible a largo plazo sería la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad autoinmune, lo cual se ha observado con vacunas como la del sarampión, pero esto es extremadamente raro, en el orden de 1 caso entre millones. Entonces, podemos decir que realmente son seguras. Son casos extremadamente raros para generar reacciones adversas a largo plazo. La posibilidad es muy baja. Así es. Doctor Josué Camberos, esta situación de inmunidad, usted en lo que conoce, ¿cuánto más o menos cree que pudiera ser la duración de estas vacunas? Pues mira, María, continuando... En su opinión personal. No, aquí lo importante es hablar con base a la evidencia. Exacto. Entonces, y con base a la evidencia, te puedo decir que, como lo acaba de comentar ahorita el doctor Juventino, lo único que no podemos saber ahorita con certeza y con seguridad es el tiempo que va a generar inmunidad por las vacunas. Entonces, de ahí en fuera te podemos decir con seguridad y con base a la información científica y a todo lo que existe, son las vacunas seguras, eficaces, salvan vidas y van a ayudarnos a disminuir la pandemia, claro que sí, pero esta pregunta de decir cuánto tiempo va a durar la inmunidad que genera la vacuna, con certeza todavía no lo podemos decir. Hay estudios que sí están saliendo que te hablan de 1 año, 2 años, otros 6 meses, otros que duran más años. O sea, todavía no hay una respuesta certera de cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Y esto lo vamos a saber obviamente durante el transcurso de esta propia pandemia también, ¿no? Bueno, pues como ya escucharon, las vacunas son seguras. No se quede sin vacunar en esta pandemia de COVID-19. Vamos a irnos a un pequeño corte. Vaya, renueve su agua, renueve su botana y regrese, porque aquí continuamos en Todo que Ver. Continuamos en Todo que Ver. El tema, la pandemia. Las vacunas, ¿son una solución para mitigar la pandemia COVID-19? Hay muchas cuestiones en nuestra sociedad. Una de ellas también es, si ya tuve COVID, ¿me debo vacunar? Ante esa cuestión, doctor Josué Camberos, ¿qué es lo que nos pudiera decir, recomendar? Bueno, ha habido estudios que se han documentado de las personas que han tenido COVID. La inmunidad que genera la infección normal en las personas por COVID-19 es inferior a la que se genera por la vacunación. De tal manera que completamente está dicho que se debe de vacunar las personas que ya tuvieron COVID-19, se deben de vacunar porque la vacuna va a generar también mayor cantidad de respuesta inmunológica, y precisamente los estudios hablan de que las personas que ya tuvieron COVID y que se vacunaron, la inmunidad que generan es bastante, es una inmunidad muy buena que obviamente va a prevenir en la mayor de las posibilidades que esa persona se vuelva a reinfectar. Pero sí deben de vacunarse las personas que ya tuvieron COVID, porque la enfermedad normal que se da por el COVID-19, en COVID-19, no genera tanta respuesta inmunológica como lo hacen las vacunas. Entonces, sí es un consejo, y así lo están marcando también, para que se vacunen las personas que se han infectado con COVID-19.
Doctor, nosotros, bueno, tengo COVID, me quiero vacunar. ¿Qué tanto tiempo debo esperar después de ser infectado a vacunarme? Precisamente en esta parte también entra mucho el pensamiento de las personas, incluso dentro del propio gremio médico, de cuánto tiempo. Lo cierto es que lo que se dice es que en cuanto la persona se haya recuperado del COVID, haya pasado, ya se haya dado de alta la persona, las guías dicen que con que no tenga la enfermedad activa, se puedan vacunar las personas. Entonces, ese sería lo ideal, es que se recuperen las personas de COVID y en cuanto se recuperen, se puedan vacunar contra el COVID-19. Muchísimas gracias. En cuanto a su experiencia, doctor Juventino, ¿ha usted pasado por COVID? Sí, padecí la enfermedad en enero de este año. Afortunadamente fue caso leve, pero esto da una pauta importante para que todos nos vacunemos. Y una de las preguntas, precisamente en la misma tesitura de lo que mencionó el doctor Camberos, es que la desinformación de los escépticos contra las vacunas han querido mencionar que es mejor haber padecido la enfermedad y tener una inmunidad natural. En este caso, no podemos mencionar que sea mejor la inmunidad natural post-COVID debido a lo que ya mencionó el doctor. Genera una baja cantidad de anticuerpos y en todas las respuestas farmacológicas, todo va a depender de la cantidad de antígeno, o sea, cantidad de la proteína a la cual se expone el individuo. Entonces, las vacunas prácticamente exponen al individuo a una mayor cantidad de este antígeno para que lo puedan reconocer de una mejor manera, pero sin causar la enfermedad. Por eso, los niveles de anticuerpos generados por la vacuna son mucho más altos que los que se obtienen después de cursar la enfermedad. Doctor, ahorita que comenta, usted ya padeció en un tiempo antes de que se generaran las vacunas en nuestro país. Lo voy a comentar así, el caso de mi persona no ha padecido como tal COVID, no he tenido síntomas, estoy vacunada, sin embargo, en mi familia hubo COVID, al sacar anticuerpos, yo también generé anticuerpos, esto fue antes de la vacunación. ¿Se puede dar por hecho que yo también padecí COVID o las personas que no han tenido sintomatología, no se han tomado pruebas, ya pasamos por COVID por el simple hecho de haber convivido con nuestra familia, que sí estuvieron totalmente confirmada positiva? De acuerdo a la evidencia actual, lo que se sabe es que si uno presenta anticuerpos contra COVID, uno cursó la enfermedad, uno se infectó, uno generó anticuerpos y se liberó del virus. Pero esto cabe mencionar que puede cursar en todas las personas y va a depender de la reacción de nuestro sistema inmune, el hecho de que nosotros tengamos una enfermedad sintomática, que tengamos todos los síntomas y que esto pueda evolucionar a algo grave, o como le ocurrió a usted, que sea completamente asintomático. A pesar de haberse infectado, a pesar de haber generado anticuerpos, usted no presentó ningún síntoma. Entonces podríamos decir que usted sí tuvo COVID, pero del tipo asintomático. Qué bueno, ¿verdad? Que fue asintomático. ¿Existe alguna, cómo decirlo, alguna regla, alguna comparativa donde digamos una vacuna, sin decir cuál, es mejor que otra? Este ha sido un tema bastante discutido, bastante debatido. En lo general, proviene más bien de una falta de información. Yo creo que esto ha sido una deficiencia de los fabricantes de las vacunas y precisamente de las instancias gubernamentales. Creo que ha habido una dificultad para explicar cómo funcionan las vacunas. Generalmente vemos que cierta vacuna nos dice la información que tiene un 95% de eficacia. Pero esto es generalmente en ensayos controlados, en ensayos con individuos
en situaciones bastante controladas. Esta eficacia puede variar ya en el uso cotidiano, ya en el mundo real, como así le decimos. Esta eficacia teórica del 95% puede bajar hasta un 87-86%, y generalmente solo se refiere a enfermedad sintomática. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que no nos vamos a infectar de COVID. Quiere decir que si nos infectamos de COVID, no vamos a presentar síntomas. Esa sería la probabilidad. Y el resto, si tuviésemos una eficacia teórica o ya una eficacia en el mundo real del 85%, quiere decir que el resto de las personas van a presentar síntomas, pero se sabe que de los que presenten síntomas, solamente un 10% podrían ser hospitalizados, y de esos hospitalizados, probablemente un 10% llegarían a la muerte. Entonces, las vacunas reducen de una manera muy importante la aparición de síntomas, reducen muy significativamente la hospitalización, y de manera más importante, que es la finalidad de toda vacuna, prevenir la muerte. Aún las vacunas que tienen una baja eficacia previenen la muerte prácticamente en la misma proporción que el resto de las vacunas. Muchísimas gracias por esa valiosa información. Vamos a ir a un corte y no se nos vaya, porque volvemos con por qué genera esta desconfianza, por qué creen nuestros expertos que genera esta desconfianza en la sociedad, las vacunas. No se vaya, volvemos, todo que ver. Volvemos en esta emisión de su programa Todo que Ver con las vacunas, y partiendo de que nuestro país, México, es un país inclinado a vacunarse, nos surge otra cuestión, que ¿es seguro ponerme otra vacuna? ¿En qué lapso de tiempo, si ya me vacuné de otra marca, de otro laboratorio? ¿Qué nos pudiera decir ante eso, doctor Juventino? Bueno, para empezar, el sistema de vacunación actual de Secretaría de Salud difícilmente permite que nos registremos para otro tipo de vacunas si ya nos vacunamos. Generalmente aparecemos en el sistema como que ya estamos vacunados. Pero en cuanto a evidencia científica de qué puede ocurrir si nos ponemos otra vacuna a pesar que ya estuvimos previamente vacunados, existen muy pocos estudios. En Europa, específicamente en Gran Bretaña, solamente se han hecho un estudio pequeño sobre la combinación de la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer, la cual indicó que sí existía un incremento significativo de la producción de anticuerpos. Sin embargo, también había un incremento de los efectos adversos inmediatos a la vacunación. Existen otros estudios en curso. Apenas la semana pasada leí un poco sobre combinar la vacuna de CanSino con la vacuna Sinovac, y es un estudio extremadamente pequeño, alrededor de 36 personas, lo cual no es suficiente como para que pueda uno tomar una decisión. Generalmente los estudios para combinar vacunas tienen que ser bastante grandes. Tendrían que hacerse un estudio fase 3 propiamente dicho, del orden de 30,000 pacientes, para poder decir que se cuenta con una evidencia de que combinar vacunas es seguro y es eficaz. ¿Qué podría ocurrir si no fuesen seguras y eficaces las combinaciones? Podría ocurrir una pérdida de la eficacia, o bien podría ocurrir la incidencia de algunos efectos adversos que incluso pudiesen llegar a ser graves, por lo cual no se recomienda en estos momentos combinar vacunas. Pues muy interesante, porque mucha de nuestra población está pensando y ha pensado tengo tanto tiempo de haberme vacunado, ya me puedo poner esta vacuna que está al alcance de nuestra gente. Hablando de la información, ¿en dónde es pertinente
buscar información. Maestra Flor, ¿nos pudiera ampliar el panorama? Claro que sí, es un gusto. Es un gusto poder informarlos sobre eso porque efectivamente todo lo que hemos comentado es que hace falta información veraz y certera. ¿Dónde lo pueden checar? ¿Dónde lo pueden investigar? En páginas oficiales. ¿Como cuáles? Páginas de UNICEF, páginas de la Organización Mundial de la Salud, páginas de gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Salud y también en la Organización de las Naciones Unidas. Okay. Esas páginas revísenlas, ahí es donde están informando con la información más actual que tenemos. Bueno, como ya escuchó usted, páginas oficiales, información oficial que parte de la evidencia que a nivel mundial se tiene. No volviendo porque no nos hemos salido en realidad de ese tema, la vacuna es una solución para la pandemia de COVID-19, que es con el tema con el que partimos. Doctor Josué Camberos, después de todo lo discutido, lo debatido en este foro, ¿qué nos puede decir ante esta cuestión que seguramente no nos estamos haciendo solamente en el foro, sino es la pregunta ante el mundo? Definitivamente la vacunación va a ayudar a frenar la pandemia, pero hay que ser también muy claros. Se va a alcanzar la famosísima, que todo el mundo ya hasta lo dice como parte de su vocabulario normal, la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea que una vez que alcanzando la inmunidad de rebaño vamos a poder poder tener otra vez nuestra vida normal y otra vez hacer las cosas que hacíamos antes. Para alcanzar la inmunidad de rebaño lo podemos lograr a través de la vacunación, pero también con las personas que ya han sido infectadas de manera natural, que en México hemos visto han sido bastante los casos de personas que han sido infectadas por el COVID-19, por SARS-CoV-2 que genera el COVID-19, además de que las vacunas sí nos van a ayudar a prevenir la transmisión del virus entre persona a persona. Porque si bien dijimos que las vacunas no van a impedir que te infectes, lo que es cierto también es que hay estudios que documentan que las personas vacunadas que se infectan, sus cargas virales son mucho menores que en aquellas personas que no están vacunadas. De tal manera es que si las cargas virales de la persona vacunada que se infectó son menores, eso hace que haya menos transmisibilidad de este virus hacia las demás personas. Entonces, de cierta manera, también la vacunación va a ayudar a frenar esta transmisión del virus y obviamente nos va a ayudar también a reducir la pandemia. Pero lo que definitivamente nos va a sacar de la pandemia es la vacunación y las medidas que se nos han dicho desde el inicio de la pandemia, ¿no? O sea, el uso del cubrebocas, la sana distancia, la ventilación de los lugares. Eso en realidad, junto con la vacunación, nos va a ayudar precisamente así detener esta pandemia de COVID-19. Y ahorita que comenta que claro que es la mejor solución que tenemos, vacunarnos, hay una cuestión, sobre todo en nuestro país. Nada más ahí, en esta solución. Doctor. Lo mejor que podemos hacer es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y los lugares ventilados. La vacunación nos va a coadyuvar a que esto frene, pero lo más barato, lo más económico, lo más fácil de hacer, uso de cubrebocas, la sana distancia, los espacios ventilados y claro, coadyuvados con la vacunación, nos va a ayudar a frenar la pandemia del COVID-19. Exactamente. No bajar la guardia, como bien lo dice el doctor. Hay un interrogante que nos apremia en nuestro país y me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes desde sus perspectivas. La vacunación en menores de edad. Nuestro país todavía es un debate, a nivel mundial es un debate. ¿Cómo se va a abordar a los menores de edad en cuanto a la vacunación? ¿Qué nos puede compartir en cuanto a lo que usted ha visto, los conocimientos que tiene, doctor Juventino? Sí, perdón. La vacunación en menores de edad no es actualmente recomendada precisamente por lo que ya he mencionado en otras cuestiones. No hay estudios clínicos que avalen la seguridad ni la eficacia en menores de edad.
Lo que se ha tratado de hacer de acuerdo al progreso, al curso de la enfermedad, es que los menores de edad tienen un menor riesgo. El enfoque de los estudios clínicos fueron para los grupos de mayor riesgo y prevenir muertes en ellos. Obviamente se sabe que los menores de edad sí pueden infectarse y un muy pequeño grupo de menores, una pequeña proporción, pueden llegar a desarrollar una enfermedad grave y morir, en especial si tienen otro tipo de comorbilidades, otro tipo de enfermedades adjuntas. Pero en general la proporción de menores que llega a un estado de COVID grave es extremadamente bajo. Por eso el hincapié de la Secretaría de Salud actualmente y de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud es, por el momento no se recomienda la vacunación a menores de edad y se da prioridad a los grupos de mayor riesgo. Maestra Flor, ¿qué es lo que nos puede decir ante esta situación, la vacunación, el abordar este tema en menores de edad? En cuanto a menores de edad, como lo dice el doctor Juventino, no hay estudios que avalen que sea una buena idea o que sea un tratamiento el que los niños o los menores de edad se vacunen. ¿Por qué? Porque todavía no está clínicamente comprobado. Y por eso es que la mejor manera de evitar que haya contagios entre ellos es a través de lo que ya hemos comentado, que el lavado de manos, uso de cubrebocas, si se puede también uso de caretas si es que van a salir, y pues los espacios libres, porque los niños todavía no pueden vacunarse. Muchísimas gracias, maestra Flor, una vez más. Nos vamos a corte, no baje la guardia, todo que ver, volvemos. Continuamos aquí en Todo que Ver. Vamos a seguir con la misma cuestión con la que nos fuimos antes a corte, porque hay mucha información que a toda la sociedad nos interesa. Doctor Josué Cambero, ¿nos pudiera agrandar un poco más lo que nos estaba comentando el doctor Juventino? Claro, pues hablando un poquito más acerca de lo que precisamente estaba comentando ahorita el doctor Juventino acerca de la eficacia de las vacunas y la eficiencia. Hay que aclarar una cosa importante, que la intención de la vacuna es la aparición, evitar la prevención y la aparición de los síntomas de la enfermedad. Esto es importante porque lo que estamos viendo ahorita en las personas que ya están vacunadas, que están inmunizadas y se creen que ya no van a que ya no se van a infectar. O sea, ya la persona que se inmunizó, que se vacunó, ya se quita el cubrebocas y ya anda como si no hubiese pandemia. Y dice la persona, sí, baja la guardia. Y dice la persona, es que ya estoy vacunado yo. Pero es que la vacuna no va a prevenir que te infectes. O sea, si tú te expones al virus, el virus va a entrar a tu organismo y lo que va a hacer la vacuna es crear una respuesta para evitar que aparezcan síntomas y, de peor en los casos, que condicione la muerte. O sea, esa es la intención de la vacuna. O sea, una persona vacunada puede infectarse. Claro que sí se va a infectar, pero lo bueno es que si está inmunizada, va a crear su respuesta inmunológica adecuada para prevenir la aparición de síntomas graves, severos o incluso la muerte. Pero puede ser la persona vacunada, puede infectarse, sí se puede infectar, ¿no? Entonces, esta parte es bastante importante que aclarar. Incluso hay que añadir, la persona se puede infectar, pero también puede infectar a otros. O sea, el hecho de que esté vacunada la persona no impide que se infecte, como lo mencionó el doctor Camberos, y al mismo tiempo no impide que infecte a otras personas. Por eso la gran importancia de seguir las medidas de sana distancia, el uso del cubrebocas y mantener todos los cuidados sanitarios que se han recomendado últimamente. Entonces las personas pudieran decir, entonces, ¿para qué me voy a vacunar si también me voy a enfermar? No, es que hay que entender cuál es la función de la vacuna. La función de la vacuna no es evitar que esta persona no se infecte,
sino es evitar que en esta persona aparezcan síntomas graves que lo puedan condicionar a morir. Esa es la intención de la vacuna. Pero que se puede infectar a la persona, claro que sí. Y como lo dice el doctor Juventino, ¿puede transmitir también esa persona asintomática, vacunada? ¿Puede transmitir enfermedad? Sí puede transmitir también a las demás personas, ¿no? Aprovechando, ahí voy a hacer ahí un comentario sobre este tema porque es algo súper interesante. ¿Qué pasa con esto? Debido, como ya lo hemos comentado, debido a la desinformación que existe, las personas crean una mente colectiva. Es decir, yo tengo información, la voy comentando con mis grupos sociales y como creemos lo mismo, pensamos lo mismo y queremos también creer todos en lo mismo, eso genera que yo también lo piense, que yo también haga eso, que yo también actúe de esa manera. Y aquí el virólogo Fressler, alemán, él hizo un estudio en la población alemana y se dio cuenta que mucha de la población que no quiere vacunarse es porque tiene una cultura diferente, esta nueva cultura que ya tiene varios años con nosotros, pero que quieren ser un poco más naturales en todo el crecimiento y desarrollo del ser humano. Y eso es válido en algún momento, pero pues también tenemos que conocer la eficacia de las vacunas, tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que conocer cómo funciona la ciencia para no estar a la deriva con este tipo de virus y de bacterias, considero. Flor, lo que mencionas lo podríamos tomar como factores hacia todas esas teorías conspirativas contra todo lo que el mundo nos pone a la mano para mitigar esta pandemia. Sí, claro que sí, por supuesto. Ese es uno de los factores principales. Los jóvenes ahora, las nuevas familias, las nuevas generaciones ahora están buscando tener una vida más saludable, pero también ahí al irte por una vida más saludable, también empieza a pasar que como no tienes los medios correctos para informarte de manera adecuada, crees que la vida más saludable a lo mejor es dejar todo lo que ya existe. Y no es así. No es así. Ese tipo de cultura también hay que aprender a buscar información que no sea errónea, información certera sobre ese tipo de temas. Claro que ojalá pudiéramos tener todo muchísimo más sano, muchísimo más vegano, muchísimo mejor, que sea orgánico, pero no siempre lo más orgánico quiere decir que sea lo mejor. Hay que informarnos de manera adecuada y con instituciones adecuadas sobre ese tipo de temas. Maestra Flor, me parece bastante interesante ese aspecto, porque sí se ha notado una especie de surgimiento de cultura o contracultura, podríamos decirlo así, que prácticamente son en rechazo a lo que ya estaba establecido. Principalmente los grupos conspirativos que están en contra de las vacunas, que están en contra incluso, que niegan la existencia de la pandemia, generalmente hablan de que a partir de una desconfianza hacia los medios, hacia la autoridad, hacia el gobierno, y lo justifican con una posible conspiración, por así decirlo, para quitarle la libertad a las personas. Y es algo que pues uno puede observarlo muy comúnmente en las redes sociales. También aquí valdría la pena aclarar y mencionar que afortunadamente en México creemos en las vacunas. O sea, en México simplemente lo que estamos viendo aquí en nuestro estado, llegan las vacunas y en cuestión de días se termina. O sea, las personas están yendo a vacunarse porque afortunadamente Latinoamérica en general, pero México, son países, y México en especial, que creemos en las vacunas. O sea, la mayoría de las personas usan vacunas, de todas las vacunas que existen, ¿no?, en nuestro esquema nacional de vacunación, pero también, como lo comenta Flor y el doctor Juventino, o sea, también estamos viendo el surgimiento de una nueva también cultura, que es esta cultura, también vamos a llevarla por su nombre, antivacunas. Y no nada más contra el COVID-19, sino en realidad contra todo tipo de vacunas. Este surgimiento de esta nueva cultura que está desarrollándose también en nuestro país, es importante poder hablar, poder contactarlos, porque precisamente hay que apoyar con información para que este tipo de cultura sea detenido, ¿no?
Bueno, ya lo escuchó usted. Vacúnese y utilice su cubrebocas, la sana distancia, lávese las manos como si no se hubiese vacunado. Vamos a corte y volvemos en unos segundos. Todo que ver. Aquí en su programa Todo que Ver. Estábamos discutiendo sobre la vacunación en menores de edad y nos comentaban nuestros invitados sobre la evidencia en la que vamos trabajando el mundo entero para ir mitigando y ayudándonos contra la pandemia de la mano de las vacunas. Doctor Josué Camberos, su postura ante las vacunas en menores de edad. Pues como parte precisamente de la cultura de la población mexicana de la vacunación, estamos viendo un gran número de personas que ya están interesadas en que sus hijos también sean vacunados. Pero ¿se apoyaría la vacunación en menores? Claro que sí, en el momento en que la evidencia científica nos dé ya una conclusión de la seguridad, el beneficio hacia las vacunas, y que no tarda. Definitivamente ahorita ya hay demasiados estudios que están demasiado avanzados ya, que en los próximos, meses, vamos a ver ya una gran cantidad de estudios concluidos en donde podemos ya, con base a estos, decir, ¿sabes qué? La vacunación en menores, con base a estos estudios, a esta evidencia, es segura, es eficaz, es recomendable. Habría que esperar ese punto medular en el cual podamos tomar esas decisiones, que no tarda. O sea, yo no me quisiera adelantar hasta que tengamos completamente todos los estudios que se están realizando en el mundo para poder tomar una decisión con mayor seguridad, ¿no? Bueno, como bien dicen, todos creo yo que están de acuerdo en que la vacunación se debe realizar, sí. Nos debemos basar totalmente en la evidencia científica que en el mundo entero se está trabajando y nos va arrojando para ello. Estamos en la recta final de Todo que Ver, y antes de cerrar, a mí me gustaría pedirles a nuestros invitados nos den una recomendación ante esta pandemia, ante la vivencia diaria en la pandemia para nuestra sociedad. Doctor Juventino Colado. Mi recomendación principal es, si no se ha vacunado, por favor vacúnese, regístrese y vaya a vacunarse en cuanto se pueda. Si usted ya se vacunó, continúe las medidas de sana distancia, las medidas de higiene y siga cuidándose, porque esta pandemia aún no termina y depende de nosotros el seguir estas medidas para que esto termine lo más pronto posible. Muchísimas gracias, doctor Juventino. Flor. Adelante. Bueno, pues mi recomendación para toda la población en general es, número 1, nos tenemos que seguir cuidando. Estés vacunado o no, te tienes que seguir cuidando. Nos tenemos que seguir cuidando todos. Obviamente, todos, por favor, hay que vacunarnos. Es muy importante. La vacunación es la manera de frenar esta pandemia que a todos nos está afectando de manera muy significativa. Y también los medios de información. Busquen medios de información veraces y certeros, ¿okay? Que sean buenos medios de información. Las redes sociales no son un medio de información veraz. Ya hemos tocado ese tema, pero pues hay que informarnos de manera adecuada. Muchísimas gracias, maestra Flor. Doctor Josué Camberos. Pues coincido completamente con mis compañeros. Definitivamente lo mejor que podemos hacer para mitigar esta pandemia es el uso frecuente, usar el cubrebocas, el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios y claro que hay que vacunarse. Las vacunas salvan vidas, hay que hacerlo y sobre todo también por todas las personas que no tuvieron la oportunidad de poder tener una vacuna, que se infectaron, tuvieron síntomas graves y que desafortunadamente murieron, pues ellos no tuvieron esta oportunidad de tener una vacuna que les pudiese haber ayudado
a no haber desarrollado una enfermedad grave. Nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros tenemos ahorita a disposición vacunas para que las podamos usar, que nos las puedan aplicar. Entonces creo yo que es parte de nuestra corresponsabilidad social, es parte de vivir en esta sociedad y vivir en sociedad en que las personas también accedan a la vacunación y que se vacunen definitivamente, ¿no? Pues sí, definitivamente a vacunarnos, a no bajar la guardia y sobre todo a cuidar de todo aquel que por el momento no se puede vacunar. ¿Cómo? Siguiendo las medidas sanitarias. Les agradezco enormemente su participación en este foro, en esta emisión de Todo que Ver, invitándolos a que no se pierdan el siguiente episodio de este programa. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.